número 41 es un llamado a cuentas. Un llamado a cuentas. ¿Alguna vez alguien le, bueno, por lo regular sucede en el área de los trabajos, ¿no? Cuando el jefe le dice, necesito hablar contigo y vienes a mi oficina. ¿Le ha pasado? ¿Que lo llaman a la oficina? O cuando el pastor le dice, hermano, me gustaría hablar con usted, ¿puede pasar por la oficina? O donde nos reunimos, ¿verdad? Necesito hablar algo importante con usted. O cuando mi esposa me dice, también de Jesús necesitamos hablar. Entonces, sí, Señor, que toda tu misericordia esté conmigo. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos nerviosos. A veces va a ser buena noticia la que nos va a dar, pero como no sabemos de qué se va a tratar, ¿verdad? Estamos nerviosos y estamos ansiosos. Y el asunto es que todo esto se acaba si le dijeran, mira, ahorita vamos y hablamos de una vez, ¿verdad? Pero cuando le dicen, nos podemos reunir mañana, y pasa toda la noche pensando, ay, ahora, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? O la otra semana, ¿qué le parece si nos reunimos? Híjole, es toda la semana de pensar, de sufrimiento. Y a lo mejor eso nos mantiene así tensos. Y imagínense usted, Dios hace un llamado. La semana pasada, ¿verdad? Dios acusó a su pueblo y lo llamó a cuentas. Y le dice, venid y estemos a cuentas ahora, ¿verdad? Pero en la buena forma le da consuelo Dios a su pueblo. Mira, si tus pecados han sido negros, han sido rojos, han sido, ¿verdad? Ven conmigo, yo te los pongo blanco, yo te limpio. O sea, en esa forma sentimos paz, tranquilidad de que Dios, ¿verdad?, está con nosotros. Pero cuando nuestros padres nos llamaban para corregirnos, pues sabiendo de cómo era, ¿verdad?, la intensidad de la vara que nos caía en el lomo, y nos llamaban para arreglar cuentas. Ahorita vamos a arreglar cuentas, ¿verdad? Ya nos sentíamos así, nerviosos, con miedo, con temor, tensos. Y Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Dios está acusando. Y es un llamado a cuentas, dice, según el título, ¿verdad?, de esta lección. La verdad central dice que Dios es el labrador e Israel es su viña que dio frutos extraños. Y ahora vamos a saber por qué Israel dio frutos extraños. Precisamente de eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Jeremías capítulo 2, verso 21, que es el verso a memorizar. Jeremías 2, verso 21 dice, yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te me has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? Y bueno, antes de continuar, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que con su palabra nos redarguya, nos guíe al arrepentimiento. Amado Padre, en esta tarde, al presentarnos delante de ti, hemos cantado, Señor, tu bondad, hemos cantado, Señor, tu grandeza con gozo, con alegría, que tú estás entre nosotros. Hemos cantado, Señor, acerca de que tú has venido, Señor, tu luz ha venido sobre nosotros para que resplandezcamos. Pero es necesario que nosotros nos levantemos y resplandezcamos, porque es tu gloria, Señor, la que a través de nosotros fluirá. Muchas gracias te damos. Bendícenos en esta tarde con tu palabra y que este estudio, Señor, abra nuestro entendimiento y la comprensión, Señor, en nuestro corazón para poder asimilar. En el nombre poderoso de Jesús, guíanos, Señor,
al arrepentimiento, a que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, con esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Según la introducción, dice que en Jerusalén, unos 7 siglos antes de Jesucristo, o sea, 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, el pueblo de Judá estaba de fiesta. Era el otoño, la temporada en que cosechaban las uvas. En esa época llegaban peregrinos de todo el país y aún de Israel al norte para celebrar la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y dice el comentarista, imaginemos el comercio en el área del templo, la música, la danza, los vendedores, ¿verdad? Y vino en abundancia. E Isaías, aprovechando el ambiente, se pone en pie en medio de la multitud y anuncia que quiere cantar un canto de amor. Así capta la atención de todos. Procede a cantar de un amigo que tenía una viña que quería mucho. Había trabajado con todo empeño para darle a la viña el mejor cuidado. La viña, sin embargo, lo había decepcionado, pues en vez de producir uvas grandes y dulces, las había producido pequeñas y amargas. Isaías entonces pregunta al pueblo en otras palabras, ¿quién tuvo la culpa? ¿El labrador o la viña? Por supuesto, la respuesta fue la viña. Así ellos se condenaron a sí mismos porque el profeta les dice que ellos son la viña que decepcionó al labrador, que es el Señor. Cuando estaba leyendo esta introducción, ¿verdad? Es muy similar a lo que vivimos hoy en día, en la fiesta de los pueblos. Incluso aquí se hacen ferias, ¿verdad? Donde traen juegos mecánicos, hay venta de todo tipo de alimentos, de comida, de chuchería, dicen allá en mi barrio en México, ¿verdad? Allá en El Salvador creo que dicen bobadillas, ¿verdad? Antojitos, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo, pues en las fiestas de nuestras regiones hay mucho alcohol. Allá se acostumbraba ¿cuántos conocen el jocote? Yo sé que conocen el jocote. Algunos le llaman ciruelo, que también, ¿verdad? Hay a lo mejor un poquito de diferencia. Hay un jocote que es carnudo y hay otro que es como de jugo, de agua, ¿verdad? Y la gente acostumbra a hacer esos cultivos, ¿verdad? No sé qué le ponen, cómo lo preparan, pero con el tiempo eso se fermenta y entonces la gente gusta de tomar eso y al ratito traen como que les fallan las rodillas. Y esto lo metían en las ferias, ¿verdad? Y como era barato, ¿verdad? En vez de la gente ir a comprar licor, pues compraban eso y con eso tenían para estar contentos, alegres, ¿verdad? Porque era la fiesta. Y entonces podemos imaginarnos cómo el pueblo de Israel, cuando Dios les mandó que vinieran y tuvieran su fiesta, era de esta manera, y venían de diferentes partes, llegaban, ¿verdad? Y por supuesto los mercaderes no perdían, ¿verdad? La oportunidad de traer sus mercancías y hacer negocio y vender. Y cuando se trataban de los sacrificios, había quienes vendían ahí las ovejas, los palomos y todo lo que se ofrecía en sacrificio, para que la gente no tuviera que venir cargando todo ello desde donde venían. Y entonces por eso en el tiempo del Señor Jesucristo había unas mesas, ¿verdad? La mesa de cambio, donde dice que cambiaban los animales por el dinero, ¿verdad? Y así la gente ya llevaba sus animalitos para el sacrificio. Entonces todas esas cosas, ¿verdad? Empezaron pues cada vez a lo mejor, ¿verdad? El comercio y todas esas cosas, y la gente se empezó a apartar, a alejar de Dios y se hicieron muy religiosos. Perdieron aquella relación y el temor de un Dios tan grande. Ahora que estuvimos en la asociación orando, precisamente los puntos era de que, ¿verdad? Una vez más nosotros volviéramos a tener el temor y la reverencia a Dios que la hemos perdido. Esa reverencia de la que mi hermano en su introducción también, ¿verdad? Abriendo el servicio hablaba de cómo este lugar ha sido dedicado. Y aunque es solamente un edificio, pero ha sido dedicado para la alabanza y adoración de nuestro Dios, el pueblo de Israel lo perdió. Y entonces ahora se reunía solamente para a la fiesta, ¿verdad? Y a lo mejor compraba ahí cualquier animal, no sé si, ¿verdad? Era como en el estilo de ahora de nosotros, vamos y compramos algo, nos dicen, ¿cuánto cuesta esto? 15, le doy 10, deme 12,
¿verdad? Y usted sigue regateando 11, y a lo mejor así mismo era, ¿verdad? Y entonces dice, a lo mejor el palomino no estaba ni siquiera, ¿verdad? Tenía la ala rota y todo eso, pero entre más barato fuera, a lo mejor lo compraban y era lo que ofrecían. Y entonces Dios siempre demandó, ¿verdad? Específicamente cómo debían ser los animales que tenían que ser presentados. De tal manera que el pueblo se había alejado, su corazón estaba lejos de Dios y ya no le importaba, solamente de una manera religiosa venía y se presentaba y tenían fiestas, ¿verdad? Y yo creo que no estamos muy lejos de todo ello. Se les olvidó quién los había rescatado, quién los había sacado de Egipto, ¿verdad? De las maneras tan poderosas como Dios usó su poder y lo demostró para que ellos pudieran ser libres. Les dio una tierra. Y entonces cuando Isaías le está hablando a este pueblo, y vamos a ir a Isaías capítulo 5, versos 1 y 2, donde está la preparación extraordinaria. Y dice, comienza diciendo Isaías en el capítulo 5, verso 1, dice, cantaré a mi amigo, dice la canción de mi amado acerca de su viña. O sea, voy a compartir una canción con ustedes. A veces hay canciones, mis hermanos, que traen un mensaje tan profundo que nos hacen reflexionar. Hay personas que han usado la música o la canción para proclamar algo. No son escuchados, no pueden llegar quizás hasta ciertos oídos o corazones o a las multitudes, y entonces hay quienes se ponen a escribir canciones para llegar a ellos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado canciones que muchos revolucionarios hicieron allá de Argentina, no sé, en Cuba, en países que han estado oprimidos por el tipo de gobierno que tienen. Y de alguna manera ellos han tratado de manifestar su comodidad o sus deseos o sus anhelos en una canción. Y entonces Isaías, inspirado, ¿verdad?, por Dios y el Espíritu Santo, se levanta y dice usa esta como una parábola, ¿verdad?, pero en canción, y le dice, mi amigo tenía una viña en una fértil ladera, la había deshermado y despedregado, luego había plantado en ella, dice, vides escogidas. O sea, no era nomás una semilla que hubiera agarrado ahí, sino que era algo escogido de lo mejor. Yo no sé cuántos de ustedes están relacionados con la agricultura. A mí me tocó desde niño trabajar en ella, ¿verdad? Participar, ir a sembrar. No me tocó regar porque eso lo hacía el Señor, ¿verdad? Era por la temporada de lluvias. Entonces, deshiervar era quitar toda aquella hierba que le iba a quitar toda la fortaleza a la planta para crecer y dar su fruto. Entonces, en los lugares que todavía no habían sido usados, ¿verdad?, no habían sido labrados. Y aquí dice que se escogió una ladera. Y sabe que eso habla de mucha gente no lo sabe, pero es en los lugares más ricos, donde la tierra está más fértil. Por la razón de que todos los minerales y todo viene y se acumulan ahí en las laderas. Y entonces dice, ¿verdad? Así como lo hacían nuestros viejitos allá. Iban y empezaban a tumbar el monte grande, los arbolitos y todo lo que había, y hacían un buen espacio para sembrar su milpa. No podían meter de lleno, ¿verdad?, el arado y todo eso, porque era tierra muy virgen y habían troncos, todos los troncos de los árboles, había que destronconar, había que sacar piedras, había muchas cosas que hacer, había que preparar mejor la tierra. Pero con el paso del tiempo, pues todo eso se iba logrando. Pero de primero era así, y los primeros años, cuando se sembraba esa tierra, daban unos frutos. Eran envidia de todos los demás. Era lo mejor de los frutos que se daban. Y aquí Isaías está dando a conocer, ¿verdad?, a través de esta parábola, dice, luego había plantado en ella vides escogidas. Entonces cuando yo recuerdo que bueno, no era mi papá, pero fue como mi papá,
¿verdad? La familia con la que yo crecí, y era el que me llevaba a trabajar y me enseñó a trabajar en el campo. Él, después de que cosechábamos de lo mejor del fruto, él almacenaba y lo guardaba muy bien. Y sería la semilla que usaríamos para el siguiente año. Y entonces cuando dice aquí que guardaba, que escogió de las mejores vides, o sea, escogió la mejor semilla, las mejores plantas, ¿verdad? Y dice, había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. ¿Cuántos de ustedes conocen las uvas silvestres? ¿No conocen? ¿Sí? ¿Ustedes las conocen? ¿Usted también? Y yo también. Allá para Oaxaca, caminaba por la orilla, ¿verdad? O, bueno, al lado de la vía, ¿verdad? Del tren. Como hay mucha maleza, mucho bosque, mucha hierba, arbustos y todo ello, y estas se daban solitas. Y yo recuerdo que de las primeras veces que a mí me tocó ver y veía aquellos racimos, pero grandes, bonitos. Estas vides crecían unas hojas bien bonitas y por cierto, ellos sembraban uva. Pero estas silvestres se daban ahí. Las únicas uvas que conocíamos eran las que vendían en el mercado. Y yo creo que las traían de algún otro estado, o no sé, pero ahí en Oaxaca, que yo sepa, no se daba uva. Pero la uva silvestre sí la había. Y entonces, por supuesto que de niño, ¿verdad? Los que no tuvimos naranjas, manzanas, todo ese tipo de fruta que escuchábamos, ¿verdad? Que era una delicia y todo eso, y que no había, era algo que se antojaba. Y cuando yo vi, dijeron uvas, y sí parecía que lo habíamos visto solamente en fotografías, ¿verdad? O en recuadros, algo así. Y entonces probamos esas uvas ácidas. Y esperábamos, ¿verdad? Cuando estaban así rojas y algunas se daban grandes y eran racimos grandes. Y decía, estas deben saber mejor. Y bueno, como que iba encontrando uno el saborcito, pero si usted comía más, terminaba con la boca escaldada. ¿Sí sabe qué es eso? Sí. O sea, terminaba le da la dentera, dice la escritura, ¿verdad? Cuando la uva está muy tierna todavía y que se come, se le destemplan los dientes. Tiene como algo, un líquido, ¿verdad? Que hace que aún los dientes se sientan raros. Pues el escalarse la boca y luego, pues, ¿verdad? Era incómodo todo eso. Bueno, pues ese es el tipo de uvas silvestres a las que se refiere la escritura. Dice que sembró, preparó el terreno, dio lo mejor. Hermanos, ahora yo se lo voy a poner en un sentido quizás más práctico para que, ¿verdad? Algo de lo que nosotros hemos vivido. Los que tenemos hijos, especialmente vamos a entender más eso, ¿verdad? Y viendo la sociedad en la que hemos crecido. Mire, a nosotros nos corrigieron. Yo no tuve padre, pero tuve una madre que me enseñó los principios y la corrección nunca faltó. Gracias a Dios por ello. Y no nos volvimos locos, como dicen ahora los psicólogos. Gracias a Dios, sus hijos, todos permanecemos en el camino. Unos caminando derecho y otros más chuecos como yo, pero permanecemos. Pero nos damos cuenta que como padres, aunque tuvimos un buen ejemplo y una corrección y todo, algunos cometimos errores con nuestros hijos. Les dimos todo. Les dimos educación, les dimos ropa, les dimos alimento, les dimos buen techo, siempre nos preocupábamos, siempre veíamos que no faltara el aire acondicionado, que no faltara la calefacción, que no tuviera que caminar a la escuela, ¿verdad? Y llevarlos, y ir por ellos, y traerlos. O sea, le dimos todo para que luego cuando crecieron, fueron ingratos. No hubo cosecha. Como
como padres sembramos lo mejor, pero no hemos cosechado, bueno, al menos hasta ahora. Y a veces ve uno jovencitos que han crecido en medio de la necesidad, de la escasez y todo ello, y que se esfuerzan y van saliendo adelante, y dice uno, este jovencito realmente necesita una gran ayuda. ¿Cómo me gustaría poder ayudarlo? Y nos damos cuenta que así como el Señor, quizás algunos hemos dado mucho y no hemos recibido a lo mejor lo que esperamos. Y el Señor está diciendo esto por su pueblo. Los sacó de Egipto, les preparó una tierra, los trajo, los rodeó, siempre estuvo con ellos, se los demostró. Le dice, vienen a una tierra que ya no necesitan plantar absolutamente nada. Ya no necesitan construir casa, ya todo está ahí, solamente tienen que venir y poseerla. Y los rodeó de bien. Incluso, bueno, hoy miraba yo muchas publicaciones. Incluso nuestro hermano Sergio tiene un amigo que vive en Jerusalén. No sé si se movió para allá, cómo se conocieron, pero dice que están en medio de un bombardeo ahorita mismo. Ahora mismo. Entonces estas cosas están pasando. Pero esto no es algo nuevo. Esto ha sido por siglos. Israel no es tan grande. Y mire que Dios ha sido fiel con su pueblo. Porque países más grandes que Israel y no han ocupado tantos enemigos alrededor para acabar con ellos. Sin embargo, Israel siendo tan pequeño, Dios ha estado con ellos siempre. Porque Israel está rodeado de enemigos. Está rodeado completamente. Todos son enemigos de Israel. Todos quieren que Israel desaparezca. Pero Dios ha permanecido fiel con su pueblo a pesar de que Israel ha sido infiel en muchas ocasiones. En la Escritura encontramos que una y otra vez, y Dios lo compara también, ¿verdad? Como aquella mujer que fue, la sacó de donde estaba, la limpió, le dio un nombre, ¿verdad? Como de una mujer de categoría, la trajo, la tuvo como esposa, pero al rato ella se volvió a ir. Se iban detrás de los Baales, se iban detrás de otros dioses. Y entonces cuando estaba perdido otra vez Israel, ¿verdad? Clamaba a Dios, y ahí va Dios como buen esposo. Y la volvía a traer, y la limpiaba, y le daba otra vez su lugar de honor, algo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer, literalmente. Sin embargo, Dios lo ha hecho una y otra vez. Y entonces, ¿cuántos de nosotros a lo mejor hemos tratado de sembrar algo bueno? Quizás no en la agricultura, quizás en alguna persona. ¿Ha escuchado usted por ahí el dicho ese que dice, cría cuervos? ¿Y qué? Y le sacarán los ojos. De alguna manera está relacionado con esto, porque lo que quiere decir eso es que has hecho bien a alguien, has ayudado a alguien, de verdad, lo has rescatado, le has provisto de todo, y le has dado techo, le has dado, no recuerdo quién me comentaba algo de una persona que era indigente, ahora no recuerdo, ya se me olvidan muchas cosas, pero sí recuerdo lo que me platicó. ¿Verdad? Hay una persona que lo recogieron de ser indigente, ahí lavando carros, conoció a alguien que era millonario, y este millonario se lo llevó a su casa y le dijo, no te preocupes, ¿verdad? Ya no van a pasar situaciones, y estuvo ahí como 7, 8 meses, no tuvo que pagar absolutamente nada, vivía bien, trabajaba en algunos de sus negocios de este millonario, y un día nomás porque se cansó y ya no quiso, ¿verdad? Se volvió a ir y ser indigente de ahí de donde lo habían sacado. No recuerdo qué me platicó, pero apenas fue reciente. Fíjense que ya fue reciente, ya no olvidó. A veces esperamos que aquellas personas, ¿verdad?, que han
han usado de misericordia. Y que bueno, Dios los usa así, y a veces Dios está dando una lección, tanto a uno como al otro, ¿verdad? Son experiencias que vamos a vivir. ¿Cuántos nos han defraudado a nosotros? Pero también a cuántos nosotros hemos defraudado. Y entonces son errores que otros han cometido con nosotros y que nosotros hemos cometido con otros. Y es una cadena. Pero gracias a Dios que nos regala su gracia y nos enseña cómo, ¿verdad? Es liberarnos de todo ello. Pedir perdón, ser perdonados, etc. Entonces es también algo, es un aprendizaje para nuestra vida, son experiencias. Y entonces, muchas veces vamos a sembrar. El campesino, mis hermanos, con esmero, con dedicación, con esperanza, dice la Escritura, que siembra, ¿verdad? Prepara su terreno. Y a las primeras aguas, porque esto era más o menos alrededor a mediados de mayo, cuando se sembraba allá en mi tierra, desde el día 5 o antes, ¿verdad? La gente ya empezaba a preparar su terreno. Estaba seco, se movía la tierra y era pura tierra, polvo, ¿verdad? Seco. Pero en cuanto caía la primera agua, decían, ahora sí, vamos a sembrar, ¿verdad? Y inmediatamente al siguiente día a sembrar la tierra, porque ya estaba preparada. Y ahora, ¿verdad? A esperar que el Señor siga enviando su lluvia para que el producto, ¿verdad? La semilla germine. Y entonces, oiga, qué felicidad cuando el campesino, ¿verdad? Una vez que ya había sembrado y veía los surcos o el área donde había sembrado, y cuando empezaba a brotar la milpita. ¿Cuánto le tocó ver? ¿Verdad? A mí me tocó sembrar, era de a 2, de a 3 o de a 3 y a 4, ¿verdad? Y a veces se le revolvía también semilla de calabaza y así la calabaza también crecía. O sea que, pero qué felicidad. Había un gran gusto, esperanza, ¿verdad? Era una felicidad, pero si no volvía a llover. Y apenas la milpa estaba pequeña, usted podía ver, era notable cómo las hojitas se ponían bien tristes y se enrollaban. Y yo creo que hasta nuestro cuerpo se pone así, se enjuta cuando no tomamos agua y no comemos, ¿verdad? Cuando nos metemos en un ayuno. Si usted lo ha experimentado, ¿verdad? Pero la planta, ¿verdad? Se enrolla. Pero cuando llovía, otra vez volvía y seguía creciendo. Y entonces, pero hubieron ocasiones en las que ya el maíz, estando ya grandecito, venía una tormenta, con mucha agua o sequía, de tal manera que no alcanzaba a desarrollarse el producto, y el campesino se había esforzado, porque no solamente para el tiempo cuando a mí me tocó trabajar la tierra, no era solamente, ¿verdad?, sembrar y que sale y ya esperar hasta cosechar, ¿no? Después de haber sembrado y ver que la milpita iba saliendo, era ir con allá le llamábamos tarpala, o la coa en Chiapas, la coa, ¿verdad? Ir y quitando la hierbita que va creciendo alrededor, ¿verdad? O la cultivadora, ¿verdad? Que va tapando la hierba y solamente hay que ir destapando la milpita que siga creciendo limpia. Y así, entonces, y hay, ¿verdad?, un proceso después, cuando ya la tierra estaba tan cansada de producir, había que ayudarla con fertilizantes, ¿verdad? Y también nos tocó eso, una cubetita, llenábamos de eso, es un mineral, ¿verdad?, parecido a la sal, ¿verdad? Por cierto, o sea, es como sal amarga. Con el calor, pues eso quemaba las manos, ¿verdad? Y íbamos echándole al piecito de la milpa, ¿verdad? Y eso volvía a llover, bueno, se cubría eso, volvía a llover y aquel producto continuaba. O sea, siempre había algo que hacer, siempre se estaba trabajando. E imagínense que ya al punto cuando, dicen allá, empezaba a señoritear, ¿verdad? Ya cuando ya salió la espiga, está saliendo el producto, ¿verdad? Y empieza a salir el cabello ya de las primeras, de los primeros pelotes, ¿verdad? Y si había sequía, imagínense todo lo que se había trabajado para que se perdiera la cosecha. Y desafortunadamente hubieron años que campesinos
Y sabe que el campesino, la mayoría de los campesinos que yo conocía en mi pueblo, pues pobres, humildes, y muchas veces dependían de la cosecha para comer y para lo que tenían, para lo que iban a guardar para comer y lo que iban a vender para poder sostener su familia, porque verdad que el campesino no vive nada más de comer maíz. Hay que comprar el pollito, hay que, ¿verdad? La carnita, los frijoles, que también, bueno, gracias a Dios ya se cosechaba, pero cuando no había cosecha, todo se ponía carne. Era más terrible. Entonces, no solamente hizo todo para facilitar el cultivo de buenas uvas, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, que está usando a Isaías para dar a conocer, le está reclamando a su pueblo, lo está llamando a cuentas y le está diciendo, esto es lo que está pasando. Yo preparé en esta ladera, despedregué, deshiervé y busqué de las mejores uvas, y cuando esperaba yo del fruto, lo que me dieron fueron uvas silvestres. Y no solamente eso, sino que se preparó todavía hasta para el final del producto. Dice que dentro de la peña, de la misma peña, se hacía como una especie de agujero, se esculpía ahí, ¿verdad? Para que cuando se cosechaba la uva, se le ponía sobre eso y ahí era donde se pisoteaba. O sea que eso llevó bastante trabajo, se preparó, dice, para recibir el jugo de las uvas pisadas en el agar. Así es como se llama, también dice, cavado en la roca. Vamos al punto 2, dice un anhelo vivo. Isaías 5, versos 3 y 4 dice, ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí, dice, y mi niña. ¿Qué más se podía haber hecho por mi niña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué pues, esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? He escuchado historias a veces de personas que en los trabajos, ¿verdad?, se han esmerado por preparar a alguien, enseñarle todo lo que saben. Y al rato, ese mismo que prepararon hace que corran a este para tomar el puesto del otro. ¿Ha escuchado historias como esta? Wow. Terrible, pero sucede. Es lo que decíamos al rato, cría cuervos. Hermanos, a lo mejor usted se ha esperado en muchas cosas y ha esperado lo mejor y no ha sucedido lo que usted esperaba. Pero no se preocupe. A Dios también le ha pasado y Dios tiene paciencia. Y Dios nos enseña, ¿verdad?, a que tenemos que seguir, tenemos que continuar. Y a veces a lo mejor hemos estado a punto de perder aún hasta la esperanza. Quizás hemos dado más. A veces escucho comportamientos de hijos con los padres y solamente recordamos que en nuestros tiempos que nosotros le contestábamos a nuestros padres, o con solamente que hiciéramos, ¿verdad?, un chistete, no sé cómo ¿verdad?, que hicieran un eso era suficiente para que salieran los dientes por allá. Nos corrigieran. Era una falta de respeto. Nos corregían. Y nos corregían como ellos sabían. Y no nos volvimos locos. No nos volvimos tontos. Nos ayudó a formar un carácter. Nos ayudó a hacer lo correcto. Y quizás nosotros
pensando que damos lo mejor para nuestros hijos y esperando lo mejor de ellos. No ha sido así. Y pregunta al Señor, ¿quién? Dice, hice todo, ¿qué más podía haber hecho por mi niña? Porque pues, ¿por qué pues esperando yo que diese uvas buenas, dice, a las uvas silvestres? Y a veces nosotros esperamos que en aquellos en los que hemos sembrado algo bueno, cosechar algo bueno, y no hemos cosechado algo bueno, sino algo malo. Pero recuerde que esta es la condición de nosotros con Dios también. Decía ayer un pastor, estuvimos en un taller de pastores, con matrimonios de pastores, de la convención, y decía un pastor esto, yo tuve que enseñarle a mis hijos, y no es fácil, dijo, cuando el hombre es confrontado con su ego, y tenemos que dejar el orgullo a un lado. Dijo, mi padre, dijo, jamás me pidió mi perdón por algo que haya hecho, aunque haya sido injusto, por la razón de que era mi padre. Si yo soy el padre, ¿cómo yo no te voy a pedir perdón? Dijo, sin embargo, dijo, cuando yo vine al conocimiento de la palabra, dice, y empecé que yo tenía que ser como Jesucristo es, y quise ponerlo en práctica, dijo. Yo tenía que arrodillarme ante mis hijos pequeños todavía, y yo les tenía que decir, hijo, perdóname. Y vamos a orar para que el Señor perdone nuestra relación. Y dijo, y así crecieron mis hijos, dijo, viendo ese ejemplo. Ahora ellos ya son grandes, tienen sus hijos, dijo, y como yo les modelé, ellos le modelan también a sus hijos. Entonces, hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y entonces dice, si yo no le pido perdón a mis hijos, también dice la Escritura que el Padre no puede perdonarme. Hay una condición. Y entonces cuando yo veía una acción, un comportamiento, dice, de rebeldía en mi hijo, lo primero que se me venía a la mente, dice, así de rebelde me veo yo delante de Dios. Y lo que la Escritura está hablando, mis hermanos, no es por lo que hemos creado, sino es la condición o la posición de nosotros con Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estaremos igual que ese pueblo? Dios nos ha dado lo mejor, ¿no es cierto? ¿Qué nos ha dado? Que no se nos olvide que Dios nos sacó de allá, donde estábamos muertos. Y luego sigue diciendo la Escritura, porque vamos a ir, ¿verdad?, ahí al siguiente punto, donde dice que hay una decepción muy fuerte. Dice que hizo todo lo posible, el dueño esperó dice, con una anticipación aguda los frutos de sus labores, de su viña, daba la clase y la cantidad de uvas que él esperaba. Todo el esfuerzo valía la pena, con mucho amor y empeño había trabajado y tenía el derecho a esperar su recompensa. ¿Qué más podía hacer por su viña que no hubiera hecho? Isaías compromete a sus oidores a que juzguen entre su amigo y su viña. Seguramente ellos estuvieron de acuerdo en que él no pudo haber hecho más bien. Hace tiempo ya les platiqué de una persona que después del estudio que le di, le pregunté, ¿tiene alguna pregunta? Y ella empezó a hacer muchos reclamos acerca de un líder que había tenido, de un pastor que le había fallado, que lo había defraudado, que tenía años que no se congregaba en la iglesia. Y con mucho respeto le dije, no me malinterprete, le dije, pero me da gusto que le haya fallado el hombre. Pero le pregunto, ¿alguna vez le falló Dios? Le dijo, no. Dios siempre ha sido fiel. ¡Qué bueno! Me da gusto. Y entonces cuando nos preguntan a nosotros acerca de las situaciones que estamos viviendo, de la condición, de las consecuencias de nuestros pecados o de lo que estamos sufriendo o padeciendo, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o usted?
¿Nos atreveríamos a decir que Dios es el culpable? Yo creo que no. Y es lo mismo que Isaías está diciendo aquí en esta parábola, le está diciendo al pueblo. Entonces, esta es la parábola, este es el dueño, este es el amado, el que les platico, pero hizo todo lo posible. Entonces, ¿quién es el que no hizo lo suficiente? ¿Dios o el pueblo? Y el mismo pueblo dijo, nosotros fallamos. Y estamos exactamente en la misma posición. Hermanos, Dios nunca ha fallado. Siempre somos nosotros los que fallamos. Falla nuestro ánimo, falla nuestro interés. Perdemos, ¿verdad?, el interés, fallamos en nuestros compromisos, le fallamos a Dios. Le fallamos en servirle, le fallamos en tantas cosas. Reincidimos en un pecado que sabemos que es malo y que va a venir juicio. Todas esas cosas. Y entonces, el tercer punto es una decepción fuerte y vamos a casi a terminar. Isaías capítulo 5, versos 5 al 7 dice: ahora pues, os daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y será consumida, romperé su vallado y será pisoteada, la convertiré en una desolación, no será podada ni cultivada, crecerán espinos y cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, dice, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho y aquí la vileza, esperaba la justicia y aquí el clamor. La aplicación para nuestro tiempo, mis hermanos, es muy clara. Nosotros hemos recibido de parte de Dios la salvación. Hemos recibido y la hemos recibido por gracia. Y dice Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que antes de la fundación del mundo el Señor ya había pensado en nosotros y había preparado absolutamente todo para que anduviéramos, dice, en buenas obras. Entonces, para andar en buenas obras que Dios había preparado de antemano, esta es todavía el reclamo, la pugna de Dios con el hombre. Dios quiere que seamos santos. Nos ha dado salvación, lo que equivale a haber entrado a la tierra prometida. Pero ahora hemos de comportarnos como pueblo suyo muy especial y no contaminarnos de la maldad de la gente que no conoce al Señor. Hace poco, cuando tuvimos nuestra vigilia de oración, uno de los puntos, ¿verdad? Recuerdo que mi hermano, en los puntos que puso, fue la santificación, que oráramos por la santificación de nosotros. Y es lo que Dios demanda, es ser santo, porque yo soy santo. O sea, que permanezcamos apartados de todos los deseos del mundo, la maldad del mundo. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha limpiado, preparó absolutamente todo, para que nuestro comportamiento no venga a ser como el pueblo de Israel, que en vez de producir las uvas buenas de juicio, ¿verdad?, decisiones rectas y correctas entre seres humanos, dieron el fruto maloliente de sangre vertida, sangre de inocentes castigados como malhechores por los culpables. Había todo tipo de injusticia en ese tiempo porque se habían alejado de Dios, como muchas veces nosotros cometemos muchas injusticias, aún conociendo a Dios nos comportamos como se comportan todavía los de allá afuera, y eso es lo que a Dios no le agrada, y es lo que Dios está demandando de nosotros, que volvamos otra vez a tener esa reverencia, que demos frutos buenos. Entonces, en vez del fruto apacible de justicia, esa rectitud de vida y conducta que Dios tiene el derecho de esperar de los suyos, dieron el fruto amargo y feo de los gritos de gente oprimida, gente inocente que moría. Con toda justicia Dios esperaba la producción de una vida nacional que correspondiera con su carácter y voluntad. Pero la injusticia e impiedad del pueblo constituían una perversión del propósito de Dios y una traición de su amor. Eran culpables de una avaricia insaciable, de los bienes de este mundo, de la lujuria, especialmente la borrachera, de una incredulidad arrogante, de la confusión de los valores morales, de la perversión de la verdad y la justicia. Y es Isaías quien escribe y también dice que en estos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno, y estamos viviendo esos tiempos donde el orgullo para hacer la maldad, eso es lo que se sobresalta, pero si alguien hace el bien, hace lo correcto, ese es un tonto. Está mal.
Por eso fueron condenados severamente. Un ejército enemigo del norte iba a caer sobre ellos con una destrucción terrible. Y pasó. Entonces, ¿cómo quedamos? Desprotegidos si desobedecemos a Dios. Entonces, los frutos que Dios espera de nosotros son los mismos desde entonces: juicio y justicia. El juicio es la norma de lo derecho y lo correcto. Es de hacer lo correcto. Y la Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, no frenó la embestida del mal el que el pueblo de Dios fuera de simiente real, gente escogida, emparentada con los patriarcas, amigos de Dios. No contó el afán del Señor por traerlos con cuidado de allá de Egipto a Israel, pero solo el brazo de Dios puede traerlos al camino bueno, arrebatándolos del mal para su servicio. El Señor puede ayudarnos a salir de cualquier circunstancia o situación donde sintamos que estamos. Si le hemos fallado a Dios, es un buen momento para decirle: Señor, perdón. Yo quiero dar realmente buenos frutos. No quiero dar esos frutos agrios. Quiero dar buenos frutos. Entonces, aunque han pasado desde la acusación de Isaías 700 años hasta el Señor Jesucristo y 2000 años más hasta el día de hoy, después de 2000 años de preparación del terreno, imagínense, de tantas Biblias que se han publicado. ¿Sabe usted que la Biblia es uno de los libros más vendidos en todo el mundo, pero también es el libro menos leído? Esto se publica, ¿verdad?, la palabra, ahora en las redes sociales, en la radio, en la televisión, anunciando y sembrando el mensaje del Evangelio. Seguimos todavía pecando igual que en aquel tiempo. La gente en el tiempo de Isaías pecaba. Pero ¿qué vamos a hacer con el viñedo de hoy? El Señor nos ha limpiado, nos ha puesto en un lugar fértil para que demos buenos frutos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro fruto? ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Esas son 9 virtudes que nosotros deberíamos de practicar siempre, y que quizás no hemos dado esos frutos. Si diéramos esos frutos, serían los frutos que Dios está buscando obtener de nosotros. Pero quizás todavía no sentimos el suficiente amor, y por lo mismo no tenemos la paz, ni somos bondadosos, ni tenemos paciencia, no tenemos dominio propio, porque perdemos el control muy rápido. Y vivimos en un mundo así, pero nosotros tenemos que ser diferentes. El mundo da frutos, pero de esos frutos silvestres, de esos frutos agrios, que cuando dice que los pisoteaban para hacer vino y fruto, dice que solamente herían mal. No es como la uva, que luego, ¿verdad?, se convierte en vino. Vamos a orar en esta tarde, y deseo con todo mi corazón que el Señor haya hablado a nuestra vida como ha hablado a mi Padre, en el nombre de Jesús. Venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres santo, santo. Eres tan bondadoso, mi Dios, que tu palabra declara que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Gracias por las comparaciones, y que podemos entender, Señor, que hemos estado alejados y que nuestros frutos han sido diferentes de los que tú has esperado en nosotros. Ayúdanos a corregirlo, Dios. Sabemos que tú eres el labrador. Lo menciona tu palabra también en Juan capítulo 15, donde dice que tú eres el labrador. Danos la oportunidad, Señor. No nos traigas a juicio, sino más bien que en tu misericordia nos des la oportunidad de una vez más, Señor, ser restaurados, y que nuestros frutos, Señor, sean cambiados. Ayúdanos
Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias por mis hermanos que en esta tarde también han recibido esta palabra. Ayúdanos a cada vez, Señor, ser más grandes. Para ti, para honrarte, mi Dios. Gracias por todo lo que has hecho. Has comprado nuestra salvación. Has dado, Señor, a tu Hijo Jesucristo y Él ha derramado su sangre por nosotros. Y a través de ello, Señor, en esa promesa nos has hecho entrar en esa tierra prometida, que aunque no estamos todavía, Señor, pero espiritualmente, dice tu palabra, que tú ya nos has dado la salvación. Hemos sido salvos por tu gracia. Ayúdanos a caminar, Señor, en temor y en reverencia delante de ti. En el nombre de Jesús te lo suplico.